la guerra en su peor momento. Así destruyen un tanque ruso. Mirá las imágenes, son impresionantes. Mientras las negociaciones entre Rusia y Ucrania no registran demasiados avances significativos, o al menos un acuerdo que permita la retirada de las tropas rusas, las fuerzas ucranianas mantienen una guerra de guerrillas en las ciudades. Así un video muestra cómo las tropas del país ocupado se las rebuscan para bombardear tanques y otros vehículos militares. Imágenes del combate urbano en Mariupol, en donde un tanque perteneciente a las fuerzas rusas fue destruido después del lanzamiento de un misil antitanque, un misil teledirigido. Los ucranianos están defendiéndose como pueden del ataque de los rusos, algunos con el profesionalismo de ser soldados capacitados para la lucha, otros civiles que han sido obligatoriamente alistados a las fuerzas y otros que de manera voluntaria no quieren retirarse de Ucrania porque quieren defender a su país del avance colonialista de Rusia. El Panzer, el Panzer. Fíjate esa arma que estás viendo allí que cargaban recién los ucranianos, que la cargaban y salían corriendo. Fíjate. La vas a poder ver con claridad. Es el Panzer, arma que se usaba mucho en la Segunda Guerra Mundial. Es un arma antigua. Viejísima. Es un arma antigua. Sí, sí. Pero cuando le empezaron a mandar armas de la OTAN de manera oculta, porque no decían que le estaban mandando, porque sigue el temor de lo que puede hacer Rusia contra todos los países que forman parte de la OTAN, le empezaron a mandar armas. ¿De dónde? De los Estados Unidos y de Alemania. Esas armas, esa, mirá, la que tienen ahí, es el arma antitanque, es el Panzer, así se llama, arma alemana de décadas de antigüedad. Claro, hay muchas armas, muchos armamentos nuevos que son mucho más modernos que eso que estamos viendo allí. ¿Qué es lo que dijeron desde Estados Unidos? No le podemos mandar estas armas modernas. Primero, porque tienen que hacer un curso para poder usarla. No las van a saber utilizar. Y segundo, y otro dato no menor, es el temor que tienen que esas armas modernas terminen cayendo en manos de soldados rusos. Claro. Porque sí están preparados ellos para poder usarlas. Si llegan a haber prisioneros de guerra ucranianos y se quedan con esas armas, ahí sería la catástrofe mundial. Por eso las armas que le envían son estas, son las antiguas. Ahora, la valentía, la entrega que tienen los soldados ucranianos es increíble. Jamás pensaron los rusos que se iban a encontrar con una resistencia semejante. Jamás. Y el aporte de la tecnología y la modernidad, en lo que, no en este caso en lo que respecta a las armas, sino en lo que respecta a la captación de las imágenes, porque fueron filmadas por un dron. Y obviamente el aparato de información ucraniana difunde todo esto para mostrar la resistencia y también alentar a aquellos ciudadanos que se han enlistado en las filas del ejército a que continúen con la defensa, sobre todo en Mariupol, que fue una de las ciudades más asediadas por el ejército ruso. Así fue cuando un dron captó el instante en el que uno de los vehículos blindados de las tropas de Vladimir Putin fue bombardeado mientras patrullaba las calles de esta ciudad. En medio de una gran columna de humo se puede observar a un soldado ruso abandonar el tanque, alejarse del lugar. Mientras continúan los ataques, el uniformado intenta escapar y lo hace, aunque herido, pero logra escapar. Ucrania busca así reforzar la defensa frente a Moscú, en esta ciudad brutalmente atacada por las tropas de Vladimir Putin. Atención, porque hay otros países que están empezando a enviar estas armas antitanque. Por ejemplo, Reino Unido. Reino Unido envió 3.615 misiles de esta arma ligera antitanque, pero no solamente los viejos, porque Reino Unido dijo, sí, mandémosle las de última generación.
y envió estos que son desechables. Disparan y tiran, disparan y tiran, disparan y tiran. Que le da un potencial a las fuerzas ucranianas jamás visto, por lo menos desde el comienzo de esta guerra. Y que podría llevar adelante una defensa tan fuerte que haría que las tropas rusas hasta terminen retirándose de tierras ucranianas. ¿Puede ser la llegada de estas armas, de estos misiles? ¿Puede ser el comienzo de la guerra, del final de la guerra? ¿Puede ser? Ante la avanzada de la defensa de Ucrania, Vladimir Putin esta semana se reunió con su par de Turquía y habló sobre 6 exigencias para terminar con la guerra de forma dialogando, ¿no? Primero que nada, que Ucrania se mantenga alejada de la OTAN, cosa que parece no ser tan difícil por el presidente de ya el Ucrania. presidente dijo que no van a seguir negociando para ingresar a la OTAN. Pidió Putin también un proceso de desarme en toda Ucrania, que era una de las excusas por las cuales se comenzaba esta guerra. Proteger la lengua rusa dentro del país ucraniano. La desnazificación, que también es el otro gran motivo y la otra gran excusa de Putin. La excusa de Putin, que hay guerrillas nazis dentro del territorio ucraniano. Y las dos más complicadas es que se mantenga el dominio de Rusia sobre Crimea y los enclaves separatistas de Luhansk y Donetsk. Y ahí está también el principal conflicto. Ucrania que no reconoce a los separatistas y Rusia que le conviene tener estos separatistas allí dentro de Ucrania. ¿Por qué? Porque dice, bueno, tenemos casi ciudades infiltradas dentro de un país que sigue siendo una amenaza. Ahora, ¿se viene reunión entre Putin y Zelensky? Es una posibilidad. ¿Por qué? Porque te voy a dar más datos. Te voy a dar más datos. En esto de la OTAN que decía, no, nosotros hacemos el apoyo hacia distancia, vamos a ver si mandamos algún arma para que puedan defenderse y demás, se empezaron a multiplicar. Recién te dije cuánto envió Reino Unido. 3.615 de estos misiles antitanque. Alemania envió más de 1.000 armas antitanque. Noruega 2.000, Suecia 5.000 y Estados Unidos una cantidad que no fue precisada, pero que se calcula que puede andar alrededor de los 10.000. Estamos hablando de unas 20.000 armas antitanque aproximadamente que llegaron en las últimas horas a Ucrania, que están abasteciendo a los soldados ucranianos, que pueden de esta manera defenderse desde lejos, sí, sin ponerse en el frente de batalla con los tanques, que los van derribando, que los van dando vuelta, como estás viendo vos allí en imágenes, y que puede llevar esto a la retirada, porque el gran avance de las tropas rusas en tierra ucraniana tuvo que ver con los tanques. Tuvo que ver con los tanques, obviamente, con una gran cantidad de soldados que iban acompañando esos tanques, pero el tanque era la gran defensa que tenían las tropas que iban avanzando. El derribar los tanques puede llegar a llevar adelante la retirada de las tropas rusas de Ucrania. Podemos empezar a hablar, quizás, del comienzo del final de esta guerra. Y todo esto se va a terminar de gestar si se termina dando el encuentro del cual se está hablando entre Vladimir Putin y Zelensky, que era algo totalmente impensado en el comienzo de esta guerra, pero que sin embargo la flaqueza que está mostrando la guerra y la flaqueza que están mostrando las tropas rusas ante la tremenda valentía, coraje y ahora encima acompañado por armas de los soldados ucranianos, puede llevar a que desde Rusia, desde el Kremlin, digan, bueno, a ver, negociemos porque esto se está poniendo complicado. Ojo, Leo, porque... No, pero además cuenta con el aval, Ucrania cuenta con el aval de todos los países pacifistas y que en este momento se están convirtiendo en el reservorio de refugio para las personas que huyen de Ucrania, con lo cual se intensifica una crisis preexistente, que era la de la migración de países en crisis, con lo cual también se está potenciando un problema migratorio tremendo en toda Europa que tiene que ver justamente con este conflicto bélico, a lo cual también se le suma un problema a Rusia, que tiene que ver con el aislamiento comercial que le ha impuesto todo el mundo, no solamente a Rusia como país en lo que respecta a la importación y exportación de bienes de consumo, sino también a los magnates y multimillonarios rusos que tienen sus negocios en países del exterior. Pasó con algunos en Gran Bretaña, que fueron directamente expulsados, literalmente expulsados. Y en ese sentido, el mundo entero está dándole la espalda a Rusia. Solo le queda China, que hasta ahora tuvo una actitud parcial, tuvo una actitud más o menos parcial y que ha tenido respuestas hacia Rusia, si bien de apoyo,
no ha dado el brazo a torcer en cuanto a darle un espaldarazo final para que Rusia sienta que realmente puede seguir avanzando en este conflicto. Con lo cual, como decías vos, Leo, es probable que si se den las condiciones para que se produzca el tan esperado encuentro entre el presidente ucraniano y el ruso. Y a partir de allí el diálogo de paz. Creíamos que esta semana que pasó iba a suceder, Sí. pero lamentablemente no aconteció. El diálogo de paz se da porque dicen, bueno, che, vamos a hablar, o se da porque Rusia ya no puede. A ver, tenemos un último momento de este tema. A ver, dale, vamos. Último momento. La invasión del terror. Rusia transporta crematorios móviles para cadáveres enemigos. Bueno, sí, lo vimos, eso tremendo, es conmovedor ver eso porque uno piensa no solamente en el efecto físico de lo que puede llegar a ser la utilización de este tipo de elementos, sino también el efecto psicológico que produce sobre la población, sobre todo sobre la población civil que salió a la calle a defender su tierra de la invasión. ¿Sabés para qué, Ro, no? ¿Sabés para qué es esto? Para que no puedan contar los muertos, para que después nos digan de Ucrania, bueno, claro, ¿cómo van contando los muertos? Con los cadáveres que van encontrando, no hay otra manera. Encuentran un cuerpo, encuentran y acá tenemos un muerto, 2, 3, de este ataque murieron 20. Claro, pasan con ese camión que va acompañando a las tropas, levantan los cuerpos, los tiran ahí adentro y los queman. Entonces cuando pasa después, che, ¿cuántos murieron? Y no murió nadie. Si no hay ningún cuerpo, no hay ningún cadáver, no murió nadie. Ese es el fin. Fíjense lo sádico. Y cuando habla Putin de aquellos seguidores de Hitler que supuestamente había en Ucrania y demás, esto tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Tiene mucho que ver con el hacer desaparecer. Es realmente espeluznante todo esto que va pasando. La propaganda rusa justamente dice eso, que su ejército trabaja con precisión quirúrgica, pero que 2/3 de los misiles impactan en objetivos civiles. O sea que la precisión quirúrgica, olvídense, están atacando objetivos civiles. Lo demostraron con el teatro, que atacaron en las últimas horas, que era un centro de refugiados. Nosotros habíamos mencionado la semana pasada el caso de una actriz ucraniana que contaba acerca de las penurias que tiene que vivir aislada dentro de ese teatro. Bueno, justamente pocos días después es bombardeado ese teatro, ese refugio de civiles. Las fuerzas ucranianas, por su parte, derribaron al menos 3 aviones, un helicóptero, con varios misiles crucero sobre las tropas rusas. ¿Podemos entender el salvajismo, la frialdad, esto del poder quirúrgico del cual hablabas vos recién, o la capacidad quirúrgica que tienen las tropas rusas, que indudablemente estaban preparadas para esta guerra, no así las ucranianas que sacaron todo el valor de adentro para defenderse? Y ojo que muchas veces el valor termina siendo mucho más fuerte que la táctica y la estrategia. Pero preparar camiones crematorios ambulantes para hacer desaparecer cadáveres y que cuando venga el juicio final, porque después viene un juicio todo esto, cuando la guerra se para, ahí aparece la OTAN, aparece la Organización de las Naciones Unidas, aparecen las la sanciones Corte Penal más severas. Internacional, que es el organismo en Ginebra que juzga los crímenes de guerra. Los justamente. crímenes de guerra. Entonces, ¿cómo se juzgan los crímenes de guerra? A ver cuántos civiles mataste y a ver cuántos cadáveres hay. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué hacen con esto? Desaparecen. Desaparecen los cadáveres, desaparecen los civiles para que a la hora de reclamar no puedan reclamar nada. Y desapareció. Y dicen, pero este fue en medio de la guerra. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver, te dicen. Ahora, está difundiendo el Estado Mayor del Ejército ucraniano cifras respecto de las bajas. ¿Será cierto esto? Mirá, dicen que las bajas militares rusas ascienden a 13.800 militares. No se informa nada de Rusia, ¿eh? No podemos creer nada. Desde Rusia lo que se dice... Esta información es de Ucrania. Sí. Esto dicen en Ucrania. Por eso digo, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? A ver, recordemos que fueron 300.000 soldados a Ucrania. Rusos. ¿A qué te hace acordar esto? Es impensado que hayan matado a 13.000. Conflicto de Malvinas. No es impensado. Es terrible. Pero con respecto a Malvinas, y viene ese punto, Ro, me hace acordar los soldaditos que mandaron, una mamá que en Rusia, que en Moscú, hizo la tumba esperando que le lleven el cadáver a su hijo, que nunca se lo llevaron. Dice que su hijo solamente dos veces había portado un fusil, 2 veces en su vida, y lo mandaron a la guerra, no estaba preparado y lo mandaron al frente de batalla. Llevaron a todos, pero esto es la guerra, ¿eh? Esto es la guerra. A los que están arriba de todo, en este caso Putin, no le importa nada. Lo que le importa es su fin económico y de poder.
Y tal vez lo podemos comparar por la diferencia que hay entre lo ostentoso del armamento y del poder bélico de una de las potencias que es Rusia frente a Ucrania. Que Ucrania otrora fue una potencia nuclear muy importante en el mundo. Era la tercera potencia nuclear más importante del mundo. Y hoy en día es un país absolutamente pobre. Es una población pobre la que tuvo que huir, tomar la frontera, dejar a los hombres hasta los 60 años dentro de territorio, porque son los que van a luchar, y el resto huir hacia los países limítrofes a pasar también miseria, porque van a pasar miseria. 3 millones de ucranianos se fueron del país ya, se estipulaba que iba a ser 1,5 millones que iban a salir. Son 3 los millones de ucranianos que han salido de su país buscando refugio en tierras vecinas generalmente. Es tan grande el deterioro social que está teniendo Ucrania, que lo hemos manifestado en las últimas semanas, hemos tenido entrevistas de cómo se iban del país. Decíamos, es probable que haya una reunión entre el presidente de Rusia y el presidente de Ucrania. Sin embargo, también en la semana hubo muchas manifestaciones de las personas, de la población de Ucrania, diciéndole al presidente, ojo con lo que aceptás, porque tampoco es que vamos a ceder todo lo que logramos en estas últimas semanas. Hay muchas manifestaciones de ese tipo dentro de las redes sociales. Es interesante también cómo se ha deteriorado la sociedad ucraniana a raíz de esta guerra y que hoy el presidente, que fue bandera durante este conflicto, hoy también está en el centro de la cuestión, puesto como ojo con lo que haces. Presidente... Claro. No capitular cualquier cosa. Si vamos a negociar, si vamos a hacer un tratado de paz que sea realmente con condiciones dignas. Estamos poniendo nuestra vida, que es lo que está pidiendo el pueblo de Ucrania. Estamos poniendo nuestra vida, dicen los ciudadanos, ¿no? Si estamos poniendo nosotros nuestra vida, bueno, te bancamos, pero vos también bancá la nuestra. No vayas a entregarte ahora en medio de presiones que puedan aparecer cuando se van debilitando las fuerzas rusas. Te voy a contar un dato, te voy a dar un dato. 76 tanques rusos ya fueron derribados, ¿sí? 214 están en poder de Ucrania. Sí, soldados reducidos, prisioneros de guerra y los tanques, estos 214, en poder de Ucrania. 78 fueron derribados y 8 son tanques T-90, que son los tanques más avanzados y de mayor tecnología, que se pensaba que podían llegar a ser los más resistentes a cualquier tipo de defensa del pueblo ucraniano, pero que, fíjate, Johnny, no quiero meterte en lío, si podemos encontrar las Javelin, que son las armas estadounidenses de última generación que están llegando en este momento a Ucrania para poder derribar cualquier resistencia rusa que se le ponga por delante y cualquier ataque que el Kremlin quiera llevar a perpetuar. De ahí la estampita de la Virgen con la Javelin en la mano. Sí. Justamente, porque se ha popularizado una imagen sacra de la Inmaculada Concepción, creo, alguna de los íconos de la religión católica, y con una de las armas que envió Estados Unidos, que llegó a enviar también soldados para capacitar, ¿eh? Sí. Ojo. Bueno, porque lo que hablábamos, son armas de última generación, sí, que no estaban preparados los ucranianos para usarla. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Esto cómo se detiene? Rusia tiene tanques de última generación, los T-90, te los nombramos, T-90. Con eso avanzaron, pero lo que no tiene Rusia es la generación y la creación y la fabricación de estas armas antitanque de tercera generación. Así es como se conocen las Javelins, ¿sí? Armas antitanque de tercera generación que pueden derribar cualquier tanque, incluso los T-90, que son los más poderosos del mundo, que los posee la tropa rusa. Ahora, Leo, yo me pregunto, ¿no? Estados Unidos están enviando cantidad de armamento a Ucrania. Mira, acá tengo la lista. 800 misiles antiaéreos, 9.000 sistemas antiblindajes, 2.000 misiles Javelin, más de 6.000 lanzacohetes antitanque, 1.000 armas ligeras que sirven para destruir vehículos acorazados, 20 millones de municiones y 100 drones, lanzagranadas, rifles, pistolas, ametralladoras, escopetas, 20 millones de balas y municiones para todas esas armas de fuego. ¿Es bueno o es contraproducente? ¿O es prolongar la agonía y la guerra? Bueno, no, a ver, lo que están tratando de hacer es ayudar al pueblo ucraniano que pidió a gritos, que en su momento no se quisieron meter, porque ¿qué pensaron? Acá lo que hay que, a ver, entendamos la división del poder mundial. Lo que hay que entender es de qué lado le conviene estar. ¿Qué dijeron? Sí, apoyamos a Ucrania, pero no nos metemos porque lo que pensaron también desde el mundo es que Rusia iba a avanzar tan rápido que iba a arrasar con todo.
vos le mandás armas para que sigan matándose, pero no intervienen con las fuerzas de seguridad a nivel mundial, como el caso de la OTAN, que fue lo que desencadenó el conflicto en principio, según Putin, la inclusión de Ucrania en la OTAN, que ya era prácticamente un hecho antes de empezar la guerra. Si bien ahora el presidente ucraniano dio dos pasos para atrás y dijo no, por ahora no vamos a negociar nuestro ingreso a la OTAN porque no nos apoyaron. Claro. Falta de provisiones en los soldados rusos, falta de provisiones, no es un dato menor. Veíamos un joven llorando cuando le daban de comer un pedazo de torta y un té caliente. Imagínate las bajísimas temperaturas que hay en este momento en esa zona, Rusia, Ucrania. Le daban allí personas que lo capturaron, civiles que capturaron y que lo tomaron como prisionero de guerra, le daban un pedazo de torta y un té para que tome un té caliente y hasta le permitieron que se comunique con videollamada con su madre para que pueda mostrar que estaba bien. ¿Por qué dicen los civiles de Ucrania que están defendiendo su país? Che, miren que nosotros no queremos matar a nadie, ¿eh? El que está matando acá es Putin. Claro. Y le muestran a sus madres. A ver, ¿dónde está la estrategia? Muéstrenle a sus madres que nosotros no queremos que sus hijos soldados mueran acá. ¿Para qué? Para que las madres en tierra rusa puedan empezar una revolución que termine frenando el avance de Putin. Ese es el objetivo que tienen desde Ucrania. Provocar una revolución interna en Rusia. ¿Con quiénes? Principalmente, viste y vamos a otro momento histórico de nuestro país. Abuelas de Plaza de Mayo, que comenzaron una gran revolución también en nuestro país, ¿no? Abuelas y madres de Plaza de Mayo. En Croacia, las mujeres de la matanza de Srebrenica. Bueno, ahí está. Que las madres de los soldados, de esos 300.000 soldados que invadieron tierras ucranianas, sean las que terminen generando la revolución interna en Rusia para poder frenar el avance. Ahora, la protesta se da en Rusia, pero cada vez que hay una protesta van todos detenidos. Y después no se sabe qué pasa con esa gente que está detenida y que se anima a manifestarse en contra del Kremlin y en contra de Putin. Es tremendo, ¿eh? Realmente es tremendo. Estamos horrorizados de las imágenes que estamos viendo, sobre todo, porque uno ve la falta de piedad, la falta de códigos en lo que hacen a las manifestaciones de guerra, que normalmente se dan con determinados protocolos y que el ejército ruso no ha respetado en absoluto por orden de su comandante en jefe, que es Vladimir Putin, lógicamente. El ataque sobre objetivos civiles es realmente contundente y conmovedor a la vez. Uno ve que ciudades enteras quedan devastadas, han atacado escuelas, centros médicos, un teatro que estaba oficiando como refugio, y algunos convoyes de civiles que trataban por tierra de escapar hacia países limítrofes. Muchos van hacia República Checa, la mayor cantidad de migrantes van hacia Polonia. Por eso hay una campaña que se empezó aquí en la República Argentina, en el barrio de Floresta, para reunir alimentos para todos los refugiados que están en Polonia. Atención, porque eso es importante. Ya han empezado las campañas a nivel mundial para incentivar a la solidaridad y en este caso no solamente para rechazar la guerra, sino también para pedir por alimentos para esas personas que en calidad de refugiados están llegando masivamente a los países limítrofes con Ucrania y que realmente están pasando por una situación desesperante. Atención con los mercenarios, porque se calcula que esta semana hay muchos aliados. Chipre es uno de los países que más se ha presentado con mercenarios apoyando a Rusia y que incluso el líder máximo de estos mercenarios se animó a criticar al propio Putin diciendo que la estrategia era pésima. La estrategia de invasión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando a un mercenario las tropas ucranianas lo agarran? Mirá. Bueno, más que lo cuente el sonido, ¿eh? Más que lo cuente. Esto pasa. Fusilado. Fusilado, porque aparte se conocen. Ah, vos no sos ruso. ¿Y qué haces acá? ¿En qué te metes en esta? Si no te toca nada. Claro. ¿Por qué venís a apoyar a Rusia? Y termina de esta manera. Fusilado. Sí, ametralladora en mano y nada para contar después de esto.
y nada para contar. Esto es la guerra. Que hay una sed de venganza de parte de los, sobre todo de los soldados ucranianos que han sido llevados de un día para el otro a la guerra, y sobre todo por la crueldad también que ha mostrado el ejército ruso, ¿no? Hay realmente una sensación de que se van a defender con uñas y dientes ante todo lo que venga con instinto colonizador. Lo que busca Rusia ahora, en esta próxima semana, a ver, Rusia quiere tomar la capital, quiere tomar Kiev, que pensaban que en 2 días, y atención con esto, pensaban que en 2 días iban a terminar tomando Kiev. ¿Cuánto hace ya? ¿Cuántas semanas llevamos de guerra? ¿3 semanas? ¿4 semanas? ¿Cuánto hace? 24 de febrero empezó. 24 de febrero fue el día que Rusia invadió Ucrania. 24 de febrero. ¿Sí? 3 semanas y un poquito más, ponele. Pero ponele 3 semanas, 20 días, 25. Y no lograron llegar a la capital. Bueno, ¿ahora qué van a hacer? Los soldados rusos no pudieron. Entonces los mandan a ellos. Entonces lo que mandan es a estos mercenarios. Porque ¿a qué se les llama mercenario? Al que cobra para ir a matar. Soldados contratados para matar. Acá en la Guerra de Malvinas también tuvimos, ya que estamos haciendo un parangón permanentemente, sobre todo por la diferencia de lo que hace a la deficiencia de fuerza de uno y otro lado, ¿no? Lo que fue la Guerra de Malvinas en ese sentido, con tropas inglesas apoyadas por el resto de los países del mundo, como el caso de Inglaterra, de Estados Unidos, perdón, y de los países latinoamericanos que también apoyaron a las Fuerzas Armadas inglesas, y las necesidades de las fuerzas argentinas que estaban peleando en Malvinas, que no tenían nada, que estaban peleando con palitos. Tremendo, tremendo todo esto. Sigue la guerra en Rusia, avanza. Ojalá que pronto podamos estar contando el final de todo.